El PAN, la segunda fuerza política nacional, salió, o es el partido que salió más confrontado de las elecciones 2017 rumbo a la definición de la candidatura presidencial del próximo año. ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son sus tiempos? Son, como dicen algunos de los aspirantes, necesario acelerarlos y definir con prontitud. Así lo pide, por ejemplo, Margarita Zavala, quién va a ser el abanderado del PAN a la presidencia. De esto vamos a hablar. Le vamos a preguntar a uno de los aspirantes, el senador Romero Hicks. No se vaya, acompáñame a ver unos datos de contexto para regresar directamente a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos pues, veamos estos datos y regresamos aquí a nuestro foro. Las elecciones 2017 profundizaron las divisiones al interior del PAN rumbo a la candidatura de la presidencia, para que se hayan apuntado ya varios aspirantes sin que haya hasta ahora definición sobre tiempos y modos de selección. Los panistas sufrieron una estrepitosa derrota en el Estado de México, donde descendieron al cuarto lugar detrás de Morena y PRD, pero también los resultados les son adversos en Coahuila, que la creían ganada y ahora impugnarán en el tribunal para buscar su anulación. Los malos resultados en las urnas, después de haber tenido un alto desempeño en las estatales del año anterior, derivaron en una noche de cuchillos largos tras los comicios con acusaciones como las de Margarita Zavala, que endosa la derrota al presidente del partido, Ricardo Anaya. La esposa del expresidente y ahora aspirante a la candidatura panista demanda acelerar los tiempos para la definición del candidato a la presidencia, pero Anaya se resiste hasta resolver la impugnación de Coahuila. Anaya no solo juega como líder del PAN, sino como interesado directo en la candidatura. Zavala ya ha iniciado una gira por el país para promover su candidatura, mientras otros aspirantes como el senador Juan Carlos Romero Hicks llaman a la unidad para afrontar el proceso de selección y evitar fracturas que los debiliten rumbo al 2018. ¿Cómo resolverá el PAN su candidatura presidencial? ¿Cuáles son los tiempos una vez que Morena ya tiene definido a su abanderado y el PRI podría hacerlo en agosto entrante? Posiciones. Margarita Zavala consideró que el PAN tiene que definirse y decidirse, tiene que tener tiempo suficiente para planear, para sacar todas las candidaturas que se necesitan de gobernador, de presidentes municipales, de diputados locales y federales, de jefes delegacionales. Realmente se necesita ponerse a trabajar. En un artículo, Zavala señaló que Anaya es el responsable directo de la derrota del PAN en el Edomex. Él sacrificó las posibilidades del éxito del partido pensando solo en sí mismo y en sus ambiciones. En vez de estar al 100% concentrado en apoyar a la candidata, Anaya siguió usando su puesto para acaparar spots, concentrar recursos y jugar a las alianzas rumbo al 2018. Ernesto Rufo Apel, el primer gobernador panista en la historia de México, dice que para escoger al candidato presidencial del PAN debe haber una alternativa más amplia, no solo Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle. De acuerdo con el senador, se ha reunido con otros dos aspirantes más pequeños en cuanto a la opinión pública y le estamos dando otro perfil a la decisión interna. El expresidente panista Vicente Fox dijo sobre su partido que al PAN le falta madurez, señorío, experiencia, el poder y el dinero corrompe, por lo que estimó que rumbo al 2018 la fórmula ganadora puede ser PAN-PRD. Vamos con opiniones encontradas y desde luego el PAN, la segunda fuerza política de este país, uno de los partidos más fuertes, pero que salió más confrontado de estas últimas elecciones 2017 rumbo a la definición de su candidatura presidencial. Vamos a entrarle a hablar del PAN, cuáles son los saldos, pero sobre todo cuáles son las perspectivas hacia dónde camina rumbo al 2018 en medio de la presentación de ya varios aspirantes a ocupar su candidatura. Por eso me da mucho gusto, le vamos a preguntar al senador Romero Hicks, Juan Carlos Romero Hicks. Muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Nos estamos acordando, además, es de los que ha estado en este programa desde que estábamos en Bucareli. Un gusto de verdad tenerte aquí. Un gran gusto regresar y compartir el espacio con el doctor. Con Valeriano Ramírez. Muchas gracias. Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, además un especialista del PAN, y además, por lo que estábamos comentando, del movimiento cristero. Más bien, heredero. Heredero del movimiento cristero. Muchas gracias, Valeriano, por estar aquí. Si quieres, arranquemos y quizá
ir por cosas puntuales que han estado en la discusión pública. Salieron de la elección del domingo hace ya 15 días en Coahuila, en el Estado de México, y hay una acusación directa, la más fuerte que yo he visto en los últimos tiempos dentro de un partido, culpabilizando directamente a Anaya Margarita Zavala de haber perdido el Estado de México. ¿Tú compartes ese diagnóstico? ¿Es la actual dirigencia culpable de haber caído al cuarto lugar, al menos según los resultados preliminares, en el Edomex? El diagnóstico es incompleto y todavía hay que hacer la tarea de manera más integral. Cada elección tiene su propia dinámica. Los 4 estados representan el 23% del padrón. Y sé que la del Estado de México es la que tiene mayor visibilidad porque es el padrón de mayor tamaño. Claro. Es el 13% del padrón nacional. Sin embargo, para quien vive en Coahuila, Nayarit o en Veracruz, lo que pasa por su domicilio, que es donde tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, eso es lo más significativo. Y además el proceso electoral no ha terminado de manera formal. Desde luego que ya el día de ayer, miércoles, en varios de los estados se entregaron las primeras circunstancias jurídicas de apelación y todavía esto va para largo. Digamos que tú descalificarías a alguien que en función de un diagnóstico incompleto, como acabas de decir, haga una ejecución sumaria. Sí, porque además el fenómeno electoral es multivariable. No puede atribuírsele ni a una sola persona o a un solo hecho. Siempre hay que buscar la película completa. Y hacerlo desde el domingo 4 de junio en la noche no es el mejor ejercicio reflexivo. Está lleno de inexactitudes y por lo tanto es riesgoso. Arrancan, Valeriano, los panistas, digamos, después de un proceso. Tomo las últimas palabras. Senador Romero Hicks, con, digamos, falta o insuficiente reflexión. Yo creo que falta muchas cosas. Lo que falta también es recuperar un poco la historia del propio PAN. El PAN tiene una historia muy larga, desde 1939 a la fecha, pero yo creo que hay 3 fechas significativas. La primera de ellas son las elecciones en Chihuahua en el 86, claro, donde el PAN cambia su forma de militar, de afiliación, y se abre el partido. Y eso le da aire al panismo, pero también le generan grupos internos de oposición y de fuerza. Y estos se fueron consolidando. Recordemos que en el 88 también hay un proceso, una ruptura con los llamados doctrinarios. Y esa ruptura de alguna manera dejó sin base ideológica, una base importante ideológica al PAN. Claro que lo sustituyeron por otros elementos, por otros complementos que le dieron un sustento. Y eso les permite fortalecerse la posibilidad de llegar a la presidencia en el 2000, que es la siguiente la siguiente fecha. El foxismo. Yo no diría el foxismo, yo diría la llegada del PAN a la alternancia en el poder, cumpliendo la cláusula de democracia de la OCDE, no tanto por méritos del PAN, sino por una necesidad política interna del país, que es otra historia, y de alguna manera el PAN llega al poder. Déjame tomar estos 2 momentos. El tercero seguramente es la salida de Calderón de la presidencia. ¿Dónde está el PAN hoy, Juan Carlos? Está en una circunstancia frente a la historia, donde tiene que hacer un ejercicio humilde, autocrítico, muy exigente, para evaluar dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Con muchas posibilidades de competitividad a futuro. Tenemos ya prácticamente 12 gubernaturas, posiblemente 13, pendiente el caso de Coahuila. Nunca ha habido tanta numeralia. Casi la mitad del país, ¿eh? Así es, y gobernamos la mayor parte de las capitales del país. Sin embargo, hay que huir del autoelogio y de la autodenigración. Siempre hay que hacer un balance muy maduro, y hay que tener en cuenta estas fechas que don Valeriano menciona, que son muy importantes. También hay otras, pero como cualquier corte académico es un punto de referencia. También añadiría las primeras victorias del PAN en algunos de los municipios en los años 40, y luego pues hay muchas características. Si lo ves desde el punto de vista de Guanajuato, la primera alcaldía que ganó el PAN en Guanajuato fue en 1985,
hace 32 años apenas. Wow. Entonces hay muchas características en el México, y regresando a la pregunta, pues el PAN tiene que poner su balance y su perspectiva. A ver, yo te agrego 2 momentos para conocer tu autocrítica. Una, la promesa de peces gordos del foxismo que no se dio, agarrar a los peces gordos y desmontar, digamos, el aparato corporativo del PRI, acabar con las, como le llaman, tepocatas, en fin, todo un zoológico que nombraba el expresidente Fox. Y la segunda, la guerra contra las drogas. Sin duda que siempre se puede mejorar, y son 2 expectativas que no se cumplieron a plenitud. Sin embargo, y lo digo con mucho respeto, en los 12 años del PAN hay muchos éxitos. Voy a enumerar, sin entrar a tanto detalle. 1, la política social más exitosa, el Seguro Popular. Segundo, la consolidación de un régimen de separación de poderes, de respeto a las soberanías estatales y a los ayuntamientos y sus autonomías. Tercero, se pudo lograr, y no es éxito de un partido, legislar el acceso a la información. Cuarto, varias de las autonomías que hoy tenemos en el Estado mexicano se construyeron también en esa época. Se tuvo una estabilidad económica, en fin, la historia siempre puede mejorar. Lo que quiero señalar es que la expectativa era muy amplia y sin duda que hay pendientes. En el caso de la corrupción, hoy... ¿Cuál dirías? 2, tu principal, de lo que ves del PAN, principal acierto, principal Yo creo que desacierto en los 12 años que gobernó. En los 12 años que gobernó, creo que evidentemente hay una ciudadanización de un montón de instancias, la corrupción, el electorado, incluso la administración pública y la vigilancia, pero no fueron producto del PAN, ojo. Una construcción de democracia. Ni siquiera yo creo que habrá que revisar bien el Tratado de Libre Comercio, recordar bien los lineamientos que da la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, los condicionamientos que dan para los préstamos y para los acuerdos internacionales, en donde se le exige a México este proceso de ciudadanización e incluso el proceso y fortalecimiento de la democracia. Eso sí le tocó al PAN, eso sí es cierto. Con poco éxito, también es cierto. ¿Por qué con poco éxito? La ciudad del IFE, pues recordemos en las elecciones de 2006, donde el IFE demostró que no había una capacidad real para garantizar un proceso electoral. Ahí empezamos el gran problema de fondo que hoy tenemos. No tenemos credibilidad y sobre todo no tenemos confianza. Bueno, y a ver, y hoy estamos metidos en un proceso electoral, tú mismo has estado viajando en los estados. La reforma de 2014 en buena medida es una reforma que impulsó el PAN con el diagnóstico de quitar a los gobernadores el control de los procesos electorales locales. Estamos nuevamente en un flashback, Juan Carlos, de épocas que parecieran de veras de los 80s o 90s, cuando la oposición, pienso en Coahuila, se levanta de la mesa y dice, anulen la elección porque hay fraude. Voy a hacer un comentario muy breve sobre la intervención del doctor Valeriano. No la comparto en detalle. Lo que quiero subrayar es que los sexenios se identifican por un ejecutivo, pero para tener gobernabilidad se necesita ver también el Congreso. Entonces faltaron construcciones de democracia. Algunas se hicieron de manera exitosa y otras quedaron pendientes. Por ejemplo, a partir de 2012... Quítale el freno al cambio, aquel famoso. ¿A eso te refieres? A partir de 2012, por ejemplo, el Pacto por México, que no es el tema todavía, pero puso una hoja de ruta para algunos de los aspectos. Ahora, regresando. En democracia nunca hay punto final, hay punto y seguido. Y en la última reforma destaco al menos 3 pendientes. El primero, sí, los órganos públicos locales electorales, los OPLES, resultaron débiles en los 4 elecciones. Están con la tentación de estar muy subordinados a la autoridad del Ejecutivo. Que es la que les paga. Que es la que les paga, y falta autonomía. Y el cumplimiento de los 6 principios de la Constitución en materia electoral. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Ahí hay un tema a cuidar. Pues es un tema grave. Sí. Segundo, hay que revisar el asunto de la seguridad pública. Lugares como Coahuila, en donde una corporación local, Fuerza Coahuila, en lugar de que sea el ejército el que custodie los paquetes electorales con otros niveles de credibilidad, durante más de 48 horas pudieron hacer travesuras y cosas peores.
Y tercero, quedaron pendientes en reforma. Está la segunda vuelta, la mejor fiscalización de los recursos, el acceso no a recursos públicos a estos temas, de coalición, el poder ver los gobiernos de coalición, la forma de hacer las alianzas, todavía hay muchos aspectos. Entonces se resume a que hay organismos públicos locales electorales débiles, a que la seguridad en algunos casos inhibió y actuó en exceso, y tercero, que todavía hay reformas electorales pendientes. ¿Es un flashback? ¿Es un regreso al pasado eso? En algunos aspectos sí, pero no en todo, porque hay diferentes indicadores. Por ejemplo, en Coahuila votó el 60% de la población, que es un indicador elevado en relación a otras intermedias. En Ixtapaluca también. Y ahí López Obrador justo está impugnando por eso. Con algunas ayudas de otro tipo. Exacto. Sin embargo, el Estado de México votó el 53% de la población. Apelo a esta reflexión que hay que ver la realidad de cada una de las cuatro. Hay elementos comunes y elementos diferenciados. Estamos hablando del PAN y la forma en la que va a definir a su candidato presidencial. Valeriano, me quedé contigo. ¿Urge o no urge? Margarita Zavala dice urge. Y no está claro cuál es la definición, cómo se va a hacer. El problema es un problema legal. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que la elección para los precandidatos y todo eso es a diciembre de 2017 y que empiece el proceso de elección y se defina para marzo del 18. Si de ahorita adelantamos seis meses el proceso, será violentar la propia ley. Y eso generaría una confrontación interna. Pero más tienes fuerte. a López Obrador en campaña desde hace un rato. Morena es otro asunto. Okay. El PRI, el PAN y el PRD traen procesos diferenciados. Igual cada partido trae su propia lógica. El PAN, yo creo que la lógica del PAN que traía hasta antes de las elecciones era una competencia de 3 caballos. Yo veía nada más 3, ahora ya veo muchísimos más. O sea, se abrió el abanico, ¿cómo lo ves? ¿Compartes? O sea, Coincido, legalmente está obligado el PAN y por tanto Anaya, digamos, la pretensión de Anaya va a imponerse por la vía legal. En el PAN no es una competencia de 3, y la competencia formal legal empieza a partir de septiembre, porque hay que guardar un Estado de Derecho, tanto externo como interno. ¿Cuáles son las fechas que obligan a todos? Y a mí me tocó coordinar al Grupo Parlamentario de Acción Nacional en las leyes secundarias de la reforma política, la ley de partidos y la ley general de instituciones y procedimientos electorales. ¿Cuál es el proceso? Primera semana de septiembre, el INE convoca elecciones de Congreso y Presidencia. Fines de septiembre, los partidos conforme estatutos deciden los métodos sobre los cuales van a tomar sus decisiones. Fines de octubre, se convoca procesos internos. De la tercera semana de noviembre a la primera parte de enero, los partidos desahogan sus procesos internos. Las plataformas se entregan la primera quincena del año próximo al Instituto Nacional Electoral. Esos son plazos de la ley, no es un tema de nos guste o no nos guste. Y además, porque hubo una época en que no había regulación de precampañas. Hoy sí existe. Y hay 3 conductas que no se pueden hacer. 1 es presentar candidatura. 2, pedir el voto. Y 3, hacer propuestas formales de gobierno. Entonces, ante estas expresiones de algunos de ya apúrense, ya decidan, es legalmente inviable. Pero a ver, nada impediría, a ver, ustedes me corrigen, nada impediría que el PAN pudiera ponerse de acuerdo y decir, aunque vamos a cumplir en tiempo y forma los tiempos legales, nuestro abanderado será o podemos apoyar a tal o cual. ¿O sí? ¿Podría haber consenso o no? Podríamos hablar de que hay una posibilidad, porque la posibilidad existe. Te hablabas de López Obrador. Sin embargo, para los procesos internos y para la formulación real de un candidato a la presidencia, no hay. López Obrador puede estar en campaña, pero no se asume como candidato a la presidencia. Sí, sí. No lo ha ratificado. Él solamente ha dicho no va a haber alianza. No, pues, pero podría haber el respaldo político del partido a uno de los candidatos, Sí, en su caso, sí. sin violentar violentar. El problema es que de entrada la presencia de Margarita, la presencia de Ricardo Anaya, y la presencia de Moreno Valle y otros tantos candidatos que se están, bueno, y el senador,
El senador Romero Hicks, ¿qué pasó? Entonces ya empieza a haber un juego importante que al PAN se le empieza a generar la posibilidad de elegir en un abanico más amplio. Ahora, además el problema es, aparte de lo que está diciendo Mariana, es que no tenemos claro cómo va a ser la definición de la candidatura, ¿o sí? En el PAN hay dos métodos: la elección interna, abierta a padrón universal, que se probó en 2000, 2006 y 2012, y la otra es una designación. Y la designación es una combinación de órganos colegiados entre la Comisión Permanente y el Consejo Como Nacional. candidato, como aspirante presidencial del PAN, ¿tú por cuál te pronuncias? Estoy abierto a las dos. Pero ¿qué te parece que en este momento, por ejemplo, pudiera generar mayor unidad una vez que hay divisiones y confrontaciones internas? Lo que pasa es que de aquí entonces pueden ocurrir muchas cosas. Primero, a ver cómo cerramos los 4 procesos electorales. Segundo, se va a buscar construir alianza con la sociedad y posiblemente con otros partidos políticos. Si esas alianzas llegaran a prosperar, es un hipotético, es una búsqueda que acaba de iniciar. Entonces, en los términos de la alianza, los órganos colegiados del partido tendrán que tomar sus decisiones. Bueno, la alianza, sobre todo de la que más hemos estado oyendo, incluso dentro de la campaña, fue la de PAN-PRD, que impulsó, ¿no?, que propuso el presidente Anaya. El expresidente Fox también la apoyó. Voy a poner un dato, porque cada quien presume y hay 3 tipos de mentiras: las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Hablemos de números. El tema de números, si sumamos PAN-PRD, en la elección de ese día, es la votación número 1 frente a todos los demás. Y hay muchos retos todavía por satisfacer. Por eso nosotros creemos que no es un tema de 3 en acción nacional. Nos preguntan, ¿y por qué entraste? Por 4 razones fundamentales. Primero, para marcar agenda, porque también hay que diseñar plataformas, no solamente presentar el proceso. ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuáles son las alianzas con la sociedad? Segundo, para marcar perfiles de contraste. Y nuestro estilo no es hablar mal de los demás. Sin embargo, en un presidente lo que se pide es integridad, visión de Estado, capacidad ejecutiva aprobada, sensibilidad social, capacidad de construir acuerdos, una serie de elementos que en contraste. Tercero, para escuchar y escuchar, tanto a sociedad como a los partidos, porque los partidos son organismos de interés público y no pueden solamente en una caja negra interna meterse dentro de su propia vida, hacer su propio autoelogio o lo que corresponda. Y finalmente, para construir acuerdos, porque es muy importante hoy recuperar la ética, la civilidad, la propuesta y el respeto entre los actores políticos. Y hay que construir una agenda para los próximos meses y para después de 2017. Los acuerdos del PAN y su candidato, o sus candidaturas, tu candidatura presidencial, Valeriano Ramírez, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, decías, es una ecuación complicada, una ecuación difícil, la confrontación interna, pero además los métodos distintos que hacían antes, a como hoy pueden sacarlo adelante la candidatura. El problema de la definición de la candidatura del PAN, si se adelanta, es ilegal, pero genera muchas fracturas internas. ¿Qué es lo que tiene que cuidar el PAN? Debe estar muy preparado para una discusión de este tipo porque no estaba acostumbrado. Si recordamos los procesos electorales para la presidencia, el PAN siempre llegó de manera mucho más tersa, más negociada las candidaturas. Ahora no hay una irrupción directa de una candidata que de alguna manera, yo espero que haya sido falta de asesoría o que adelante irrumpe y violenta el proceso, y eso de alguna manera obliga al PAN a darle una respuesta. Por otro lado, las estructuras del propio PAN no están para confrontarse, porque están muy débiles. Las últimas elecciones, dice Ricardo Anaya, ganamos 7, sí, pero 3 fueron con alianzas con el PRD. 3 fueron alianzas amplias. El de Nayarit fueron todos contra el PRI, por eso ganaron. A ver, ahí pones varias cosas sobre la mesa y voy contigo, Juan Carlos. Están muy débiles las estructuras del PAN. Internamente la confrontación es tan alta. Y recuerdo no solamente lo que dijo Margarita Zavala, lo que le dijo Rodríguez Prats en el Consejo Político a Calderón, diciéndole, no nos impongas a tu mujer. El PAN es el único partido que está debatiendo en público y en privado a la luz de casi todos. ¿Eso nos hace mejores? No. Nos obliga a ser mejores. Y el partido va a tener que ser unido, congruente, incluyente y democrático en base a sus propias
normas. ¿Pero eso no hace más difícil la ecuación para sacar la candidatura? La vida es de retos, no de cosas sencillas. Y el país necesita unidad. ¿Qué es lo que requiere el país? Primero, una agenda de futuro. Segundo, perfiles de contraste apropiados para todos los cargos de elección popular. Porque el año próximo, aparte, se juegan 9 gubernaturas y 24 elecciones locales, más Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Frente a estas características, asumo las observaciones, los tomo como consejo gratuito por parte de don Valeriano, de que el PAN necesita hacer una revisión intensa de sus estructuras y todo eso. ¿Cuál es la parte más rica del PAN? Su doctrina de origen, es una doctrina social y tenemos que darle vida, hay que darle principios en acción. Segundo, la fuerza más importante del PAN no somos los panistas, es la ciudadanía. Y desde las primeras etapas de la fundación del partido, la búsqueda no era el poder, era hacer escuela de democracia y fortalecer procesos de ciudadanía. A veces la discusión se va demasiado en la parte de los partidos. Lo más probable es que quien gane la presidencia de la República difícilmente tenga mucho porcentaje arriba del 30% del año próximo. Y hay que ver el resto de la película, el Congreso de la Unión, las gubernaturas, es todo un complejo de decisiones donde todos tenemos que trabajar. Y esa unidad parte de cada persona. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y todos tenemos que abonarle. Obviamente incluyéndote, ¿ves a los candidatos o a los que aspiran a la candidatura del PAN rescatando ese papel? De mi parte van a contar con eso y por eso nos hemos anotado. ¿Y de los otros los ves rescatando? Los respeto, los admiro y espero que entre todos podamos tener decisiones maduras. ¿Cómo ves, Valeriano? ¿Confías? El problema justamente de los últimos procesos es que nos quitaron la confianza. El segundo, el problema que tiene el PAN es credibilidad para sus propios militantes, deja para la sociedad. Que sea la elección creíble para ellos, la forma en que llega la elección interna. La elección interna. Eso asumiendo que vaya a haber elección interna, no necesariamente la va a haber. Sí. O sí. Está por determinarse. Está por determinarse, pero tiene que, el PAN, si quiere llegar a la posibilidad de ganar, tendría que llegar en unidad. Y eso es fundamental. Y como ven las cosas, hay fracturas internas desde ahorita. A ver, entonces son dos retos, unidad interna y además construir una buena alianza, por ejemplo, con el PRD. Yo pondría 5. La primera solo, dices la Cecilia primera Romero, alianza es con la ciudadanía. La segunda es la unidad del partido. La tercera es la búsqueda potencial de alianzas. Y ya el cuarto y el quinto tienen que ver con la calidad de la propuesta y la calidad de los candidatos. Las 5 son indispensables. A ver, Cecilia Romero fue muy clara, dijo, el PAN solo no llega, no gana 218. ¿Tú compartes eso? ¿Tiene que ir a fuerzas con algún partido, con otra No sería imposible, PAN, pero sería más adverso. Sin duda, el PAN ganó solo en el 2006 y prácticamente solo como partido, que tuvo una alianza con el Verde en el año 2000. Los partidos cuando ganan es porque tienen alianza con la ciudadanía, no necesariamente con los demás partidos. Sí es parte de las reglas y de los juegos electorales. El actor estelar de la democracia es el ciudadano. Es el voto. No son los partidos, no te votan, sí. No es el gobierno. Y necesitamos más ciudadanía. El viejo sistema siempre tuvo dos aliados, el abstencionismo y el fraude. Lo vemos en el Estado de México. Un abstencionismo. ¿Solo en el Estado de México? Y otros lugares. Sí. Lo que pasa es que en Coahuila no hubo tanto abstencionismo. Pero el fraude es cada vez más perverso. Es inhibición de votos, es compra de muchos aspectos. Bueno, violar incluso las urnas. El tema cibernético, comprar las encuestas de salida, manipular los conteos rápidos. Probablemente en la historia de la humanidad nunca habíamos visto un fraude más sofisticado que lo que acabamos de tener el 4 de junio en varios estados del país. Pues eso es lo que va a dominar, parece, la agenda. Ya me tengo que ir, Valeriano. Ha sido un placer haberte tenido como siempre. Tú y el conocimiento que tienes del PAN. Un placer. Valeriano Ramírez de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y por supuesto, muchísima suerte. Que le vaya muy bien al senador Romero Hicks en sus aspiraciones. La suerte va con votos. Los vamos a buscar desde la sociedad y desde el partido. Bueno, primero votos en el PAN, ¿no? Ahí empieza la tarea, pero es simultánea.
porque es importante que la ciudadanía se exprese. Si no, los partidos estarán aislados. Pues muchas gracias, de verdad, mucha suerte. Vamos a seguir hablando sobre el tema. Gracias. Habrá otras oportunidades. Muchas gracias por haber venido. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.